Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Este es el hermano William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, en el 4917 de Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias a Dios por estar con ustedes por este medio, y doy gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero agradecerle a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando, y para mí es una bendición el poder dirigirme a ustedes y compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que estamos pasando por unos momentos difíciles, momentos prácticamente graves, y en algunos casos, para algunas personas, momentos de angustia. Hay personas que han perdido sus seres queridos, y eso pues nunca es fácil. Nunca es, como quien dice, algo que nosotros deseamos. No es nada bienvenido, pero ¿qué vamos a hacer? Como seres humanos reconocemos que un día vinimos a este mundo y un día también nos vamos a ir. Pero en esta ocasión, pues yo quiero dirigirme a ustedes de nuevo referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos, hermanos, que aunque la semana pasada, podríamos decir, estaba llena de tantas cosas, la entrada triunfal a Jerusalén, las oraciones en el huerto de Getsemaní, el arresto de Cristo, el juicio de Cristo, la condenación de Cristo, condenación a muerte, de Cristo. Pero Dios bendiga a nuestra hermana Gladys, Dios bendiga, la queremos mucho. All right. Pero también después de todo eso, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que realmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos que poner bastante énfasis, porque ahí es donde está la clave de, como quien dice, pues de nuestra salvación. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, nosotros todavía estuviéramos en nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Él resucitó. Y miren, hermanos, el Señor no resucitó hoy, por así decirlo, y se fue mañana para el cielo. No. Él estuvo 40 días aquí en la tierra, alabado sea Dios, dejando saber a la humanidad, dejando saber al pueblo, dejando saber a la gente de que Él verdaderamente había resucitado. No es algo, pues, una historia o historieta que los seres humanos inventaron y después se echaba al olvido, o que no se podía analizar o que no se podía comprobar. No, Él estuvo 40 días aquí después que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y en esos 40 días pues hizo muchas apariciones a sus discípulos, a sus amigos, a gente que lo conocían, y yo muy seguramente también a gente que no lo conocían a Él, pero Él también se presentó a muchos de ellos. En una ocasión dice la Escritura que a unas 500 personas. Y cuando el apóstol escribió, dice, muchos de ellos pues han dormido, algunos de ellos han dormido, pero muchos todavía están con nosotros. Es decir, que cualquier persona que hubiera tenido una pregunta podía ir a muchas de estas personas, porque la Biblia pues nos deja saber que habían bastantes testigos que podían declarar con certeza que Cristo Jesús pues había resucitado de los muertos. Alabado sea el Señor. Y un recuento que a mí me gusta mucho, porque vemos
como dijéramos, pues la humanidad de todos la gente o los hermanos que estaban aún en el tiempo de Cristo. Por ejemplo, la Escritura nos dice que después de la resurrección de él, las Marías se habían propuesto ir al sepulcro y tratar de ungir el cuerpo del Señor. ¿Ok? Pero cuando llegaron, dice que encontraron la piedra removida. Ellas tenían esa pregunta, esa incógnita: ¿quién nos removerá la piedra? Pero no hubo necesidad de que alguien les removiera la piedra, o sea, ningún ser humano que les removiera la piedra, sino que ya el Señor pues había resucitado y ahora dice la Escritura, alabado sea el Señor, que un ángel había venido y que había removido la piedra y que se había sentado sobre ella. Ok, pero las mujeres cuando fueron, las mujeres, vaya pues, bajo la dirección de María Magdalena, ok, habían otras mujeres, probablemente 4 más, ok, y estas mujeres, de acuerdo al capítulo 19 del libro de San Juan, ok, nos llama ahí, nos dice las mujeres que estaban ahí, y también pues eran unas damas pues que tenían un nombre similar, María, ok, pero habían unas, voy a mencionarlas aquí porque parte del mensaje que voy a predicarle, alabado sea el Señor, tiene que ver con esto, glorificado sea el Señor, ok. Nos dice la Escritura que cuando el Señor moría, ok, o estaban ahí, prácticamente en la crucifixión de Jesús, dice así de esta manera, alabado sea el Señor, y dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, esa era una María, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena, ¿ok? Ahora, quiero que hagan memoria de este nombre. Dice María, la mujer de Cleofas, ¿ok? La mujer de Cleofas, era uno de los discípulos que iba en el camino a Emaús, ¿ok? Y en el camino a Emaús lo encontramos en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, empezando en el verso 13, ¿ok? Ahora, quiero decirles a ustedes que pues la costumbre del pueblo judío, si opera de esta manera. Si habían, vamos a decir, en un grupo de muchachos y muchachas, supongamos que habían 19 muchachas y un varón. En el judío, para el judío, tienen que darle la honra al varón y tienen que decir, habían 20 muchachos. No 20 muchachas, sino 20 muchachos. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que 2 de sus discípulos iban camino a Emaús, eso era una pareja, porque la Biblia dice que cuando él moría, estaba ahí María, la mujer de Cleofas, ¿ok? Y la mujer de Cleofas pues era una de esos dos discípulos que caminaban. Estaban regresando para su casa, desconsolados, estaban tristes, porque la palabra del Señor nos dice que Jesús les dice, ¿qué hablan ustedes y por qué están tan tristes? ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos, Cleofas, que bueno, pues como varón, él tenía la palabra, dice que prácticamente regañó a Jesús. Prácticamente lo regañó. Él dice, oye, pero ¿es que acaso eres tú el único forastero? La única persona, el único extranjero, la única persona que no sabe lo que está pasando aquí en la ciudad. Eres tú el único que no sabe nada. Y bueno, lo regañó al Señor. Pero dice la Escritura que los ojos de ellos estaban pues como quien dice vendados. Y Jesús pues quería tener una conversación con ellos. Porque todos los propósitos de Cristo fue ayudar al ser humano, ayudarlo a entender, a comprender, a ser convencido de lo que el Señor estaba tratando de hacer. ¿Ok? No era que
usted sabe que Cristo quería regañarlos o quería... No. Pero él quería tener una conversación con ellos, cuestión que ellos llegaran a la conclusión de lo que estaban viendo y de lo que habían oído y de lo que estaban experimentando en ese mismo momento. Jesús, dice la Escritura que se aparejó a ellos. Mientras ellos caminaban para su hogar, a su casa, en Emaús, estaba a una distancia, dice, como unos 60 estadios, pero ellos lo menos que tenían en mente era que Jesús se iba a presentar a ellos. Ahora, el asunto es que Jesús conocía también la necesidad que había de confirmar a estos hermanos, a esta familia, a esta pareja, que necesitaba prácticamente tener una consolación. Para ellos, la visión que tenían se había terminado. Ya Cristo no existía, se había muerto. No creían a las mujeres que anteriormente, antes de esta tarde, habían declarado que habían visto la tumba vacía, que habían visto visiones de ángeles, porque yo creo que era hasta una censura, porque dice la Escritura que le dijeron a los apóstoles, dice, ellos mismos, los dos que iban a Emaús, él dice, bueno, aunque nosotros vimos ahí a nuestras hermanas que vinieron y dijeron que como no había visto a nadie en la tumba, también dicen que vieron visiones de ángeles. Y hay veces, hermanos, que el mundo nos critica, y peor aún los cristianos, cuando no nos creen que nosotros hemos tenido una experiencia verdadera con Dios, cuando no creen que nosotros también somos parte de la familia de Dios. Y entonces dicen ellos, aunque unas mujeres nos dijeron que habían visto, no dice que vieron, que habían visto visiones de ángeles y que les habían dicho que Él vive. Pero nosotros sabemos mejor. Eso es lo que estaban diciendo. Y Cristo dice que los reprimió a ellos, les dice, oh insensatos de corazón. Y empezando, dice la Escritura, desde las enseñanzas de Moisés, empezando desde el Antiguo Testamento, prácticamente el principio de la Biblia, dice que empezando desde Moisés y por todos los profetas, y quizás todos los, porque los hebreos pues dividen en tres, los writing, que son las cosas como poesías y otras cosas similares, pues Moisés, los profetas y los escritores, como quien dice, poéticos, todos anunciaban de Cristo y todos anunciaban que Él iba pues a padecer por los seres humanos, iba a aparecer por los seres humanos, que Él iba a pagar por la culpabilidad nuestra. Hay una expresión entre nosotros los cristianos que decimos que Cristo murió por nuestros pecados. No, es por causa de nuestros pecados. Él murió por nosotros, por causa de nuestros pecados. Si Él hubiera muerto por los pecados, entonces los pecados estarían salvos y nosotros estaríamos en problemas. Pero no es así. Cristo murió por nosotros, por causa del pecado que nosotros habíamos cometido. Él murió, pero Él murió por mí y murió por usted también. Y por todos los hermanos y amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Si esta transmisión nos alcanza a ustedes donde quiera que puedan estar, ustedes también son partícipes de las bendiciones que Dios derramó sobre los seres humanos cuando Él permitió que Cristo viniera a este mundo y muriera. ¿Qué vamos a hacer entonces? Siguieron por el camino, iban platicando. Los ojos de ellos estaban vendados, no lo reconocían, ni siquiera con la voz lo reconocían. Pero ¿qué pasó? Que siguieron el camino. Y cuando ya llegaron a la casa o iban llegando a la casa, Jesús, pues, dice la Escritura que Él hizo como que Él iba más adelante de donde ellos. En otras palabras, iban más lejos. Y ellos, como buenos
como buenos hospedadores, porque la Biblia nos manda que nosotros seamos hospedadores. Y en aquel entonces era una práctica común que los transeúntes pues se alojaran en alguna casa, en cualquier ciudad. Desde antigüedad la Biblia nos habla de esa manera. Y es más, y ahora en el Nuevo Testamento dice que hospedemos a la gente, que ayudemos a la gente, porque dice que algunos sin darse cuenta han hospedado ángeles. ¿Ok? Esta era una práctica común en aquel tiempo. Casi no se practica hoy en día, pero en aquel tiempo sí. Y le dicen a Jesús, mira, maestro, mira, o no le dijeron maestro, perdón. Le dicen, mira, caballero, y quizás ni siquiera le habían preguntado por el nombre. Pero para ellos no era importante eso. Lo importante era cumplir con los requisitos que como un buen ciudadano o unas buenas personas, ellos tenían que mostrar, como dijéramos, hospitalidad a los transeúntes. Y le dicen, no sigas el camino, ya está oscureciendo o ya es oscurecido. Quédate aquí con nosotros, y nosotros te vamos a alojar, te vamos a tratar bien esta noche, por supuesto. Vamos a ofrecerte lo que nosotros vamos a comer también, vamos a invitarte a una cena. Además, como ellos sabían que estaban hablando con una persona, y por falta de una buena o mejor expresión, voy a decir con una persona bien religiosa, porque tenía un conocimiento bíblico tremendo. Él estaba, hermano, con una precisión tremenda, con una unción grande. El Señor, bueno, era Dios, pero imagínese usted, hay veces que nosotros como predicadores, hay veces que se nos va, como dicen, como dijéramos comúnmente, se nos va el hilo. A mí me pasa muchas veces. Pero ¿qué pasa? Jesús no estaba padeciendo de eso en ese momento. Él tenía una unción espiritual, una unción de la palabra. Dios le estaba trayendo, el Espíritu de Dios le estaba ayudando, porque le ayudaba a él como nos promete ayudarnos a nosotros. Dice que él traerá a memoria la palabra que nosotros necesitamos. Y empezando desde Moisés y por todos los profetas y los escritores de poéticos, ¿ok? El Señor le habló a ellos la palabra del Señor. Y ellos decían, mira, me gusta cómo tú hablas. Yo creo o creemos que tú tienes algo de virtud. Nosotros prácticamente hemos aprendido mucho contigo. Quédate con nosotros. ¿Está dispuesto usted a decirle al Señor ahora, quédate con nosotros? ¿Está dispuesto a abrirle las puertas de su corazón, las puertas de su alma y decirle al Señor, quédate con nosotros? Esa es una expresión que nosotros necesitamos hacerla para nuestro Dios. Y dice la Escritura, hermano, dice la Escritura que bueno, pues, él pues accedió a quedarse. Accedió a quedarse. Yo me imagino que que los criados, y perdone la palabra eso, porque hay gente que habla mal de esa expresión, que los dependientes o los empleados de Cleofas y de la mujer de él, pues estaban dispuestos a preparar alimentos y como dicen, pues, lo sentaron a la mesa y estuvieron con él. Me imagino que todavía platicando con él, porque había algo en Jesús, había una virtud, había, hermano, una libertad de expresión en su mente, en su boca. No cometía errores, no titubeaba, no gaguejaba, por así decirlo. I don't think it's right. No es correcto la palabra, pero tú sabes que hay veces que, como decimos aquí, que gaguean. Él no estaba así, sino que estaba algo que fluía directo y como dijéramos, en una expresión divina prácticamente. Yo creo que seguían, conversando mientras ellos estaban sentados a la mesa. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención a mí. Y es que el Señor era un huésped de ellos. Un huésped. Ellos no lo habían reconocido, no sabía quién era. No tenía probablemente un título usted sabe, guindando por el cuello, que dijera rabino o que dijera profeta o que dijera, no, ellos ni siquiera lo conocían, pero sí
estaban seguros de que era un hombre de Dios prácticamente. Solo llevan a la mesa. Lo llevan a la mesa, siguen conversando y bueno, qué bueno que todo estaba bien. Los empleados de ellos pues atendían a los maestros, a los dueños, a los amos con toda esmeridad. Se esmeraban en servirle bien a sus amos. Y ahora yo me imagino, está todo servido en la mesa y vamos ahora pues vamos a dedicar los alimentos al Señor o pedir la bendición de los alimentos al Señor. Pero lo raro que acontece en esta situación es que en vez de ser Cleofas el que toma el pan y lo bendice, lo toma Jesús. Lo toma Jesús. Pero él no es el anfitrión de la casa. Él no es el dueño de la casa. Él no es el que está dando la cena, sino que es el que la está tomando. En otras palabras, se la están ofreciendo a él, la están dando prácticamente a un extraño. Pero mire cómo Dios trabaja, hermano. Él tenía que dejarse conocer de ellos. Él tenía que hacerlo porque si no hubiera sido un simplemente transeúnte que conocía la Escritura, pero que no se podía decir más nada de él. Y dice la Escritura que cuando llegó el momento, él tomó él tomó el pan y lo bendijo. Y él alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Yo estaba diciendo, hermano, el domingo cuando damos la Santa Cena, que al partir el pan, la palabra del Señor dice que tomó el pan y lo bendijo. Y de esta manera era que ¿cómo se llama? Que los judíos lo hacían y lo hacen todavía. ¿Ok? Decían pues, bendito tú eres, oh Dios, Señor nuestro, Rey del universo. Que has dado el producto de la tierra, que es el pan, o el pan producto de la tierra. Y bueno, ellos no esperaban eso, pero cuando alabado sea Cristo Jesús, praise the Lord, aleluya, hermano, cuando ellos oyeron aquella bendición, ¿qué les pasó a ellos? Yo creo que casi se desmayan, porque dijeron, wait a minute, esto no es, ¿quién es el que habla así de esta manera? ¿Quién es el que nos instruye a nosotros de esta manera? ¿Quién es el que hace las cosas de esta? Aleluya, glorificado sea el Señor. Dice la palabra que cuando él hizo aquella bendición, cuando echó aquella bendición a la comida que se iban a comer, ¿qué pasó? Que los ojos de ellos, los oídos de ellos fueron abiertos y dice la palabra del Señor que ellos vieron que era Jesús. No era un transeúnte, no era un forastero, era Cristo mismo que estaba con ellos y ellos ni siquiera se daban cuenta. Pero cuando ellos vieron eso, dice la Escritura que él se fue, se desapareció. No salió por la puerta, no salió por la ventana. Yo no sé por dónde salió, pero él dice que se desapareció. Y ellos dijeron, pero oye, la verdad del caso era que no ardían nuestros corazones cuando él abría la palabra y nos hablaba a nosotros cómo Jesús tenía que padecer y mostrarse aquí delante de los hombres y entregarse a ellos, la voluntad de ellos, y no nos ardían nuestros corazones. Yo diría, ¿cuántos cocotazos no se dieron ellos? ¿Por qué no vimos? ¿Por qué no entendimos antes? ¿Por qué no comprendimos lo que estaba pasando? ¿Por qué? Pero no importa. Prácticamente Cristo quería que fuera de esa manera. Porque esto les trajo a ellos convicción. Porque esto, hermanos, los sacó a ellos de una duda mortífera. Todo el mundo creía que estaba terminado el asunto. Como decimos aquí en América, they thought it was over. Pensaban que estaba terminado el asunto, que todo el plan de salvación se había esfumado. Pero no, Cristo quería, hermano, que estos dos hermanos, y en este caso muy probablemente la pareja de Cleofas y su mujer,
¿ok? Entendieran y tuvieran una convicción que nadie les iba a quitar de su mano, que nadie les iba a quitar de su mente, que nadie les iba a quitar de su corazón. Y por eso es que él, hermano, como dijéramos, soportó la ignorancia de ellos. Tardos de entender, le dijo, duros de corazón. Pero anyway, el Señor se manifestó a ellos. Al final, pues ellos entendieron el mensaje y le dieron gloria a Dios. Pero mire, hermano, qué cosa. Era tarde, ya era de noche. Lo mejor que ellos tenían que hacer o podían haber hecho era acostarse a dormir. Pero ellos dijeron, no. Esto es algo muy importante. Bueno, es importantísimo. Y a esa misma hora, hermano, ellos volvieron hacia Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Recuerde, era de noche. Y fueron a donde estaban los apóstoles. Ya ustedes saben, había una conmoción en medio de ellos. También el corazón de ellos estaba compungido, porque María había dicho que no había visto el cuerpo, que había visto ángeles, que los ángeles le habían hablado. La Biblia dice que Pedro también corrió y Juan también corrió y fueron allá al sepulcro y vieron, entraron, hermanos, y creyeron. Pero aún con todo y eso, los apóstoles, por así decirlo, estaban amedrentados. Pero por eso es que Cleofas y la mujer dijeron, no, hay que regresar a Jerusalén. Regresaron ese día y fueron allá y había una conmoción en los apóstoles. No sabían exactamente qué creer o qué decir, pero dice ahora Cleofas y la mujer, le dicen, nosotros también lo vimos. Nosotros también lo escuchamos. Esto y esto nos habló él. Es algo muy importante, alabado sea el Señor. Que el Señor estaba dejando, como dice Lucas en el capítulo 1 de su evangelio. Dice con pruebas indubitables. En Hechos capítulo 1, que eran pruebas indubitables que no se podían dudar de que el Señor había resucitado, alabado sea el Señor, Ellos tenían pruebas indubitables con el incidente de Tomás. Hermano, eso no solamente aconteció porque Tomás era incrédulo, sino porque eso aconteció para que nos diera a nosotros un testimonio, hermano, que no se puede negar. Tomás estaba incierto, no sabía que eso era verdad o que era una realidad. Nadie había escuchado de gente que muriera, por ejemplo, como la forma que Jesucristo murió. Jesucristo unas semanas atrás, solamente cuando mucho, un mes o dos, había levantado a Lázaro. Y Lázaro estaba muerto por 4 días. Pero nadie había visto que una persona que hubiera sido crucificado, que hubiera sido maltratado tan mal como fue Jesucristo, y que haya muerto una muerte terrible, horrenda, en una cruz rústica, hermano, y un madero de maldición, que era símbolo de maldición. Pero nadie había oído que ninguno de ellos se había levantado. Pero ahora, un crucificado, dice la Escritura, que se levantó al tercer día. Qué cosa maravillosa, qué cosa linda, hermano. Que Cristo se levantó de entre los muertos. Y al levantarse, después se quedó un tiempo, alabado Dios, para que así confirmar entre los seres humanos. No era para que, bueno, yo me quiero quedar aquí para disfrutar un rato, no. Era para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que sin lugar a duda, Cristo había resucitado. Él se encontró con los discípulos en diferentes ocasiones, en diferentes escenarios. Una vez ellos estaban pescando, otra vez estaban en la casa amedrentados, sin Tomás. La otra vez estaban con Tomás, se le pareció como a 500 hermanos o 500 personas. Es algo que nos estaba dejando, que nos estaba diciendo,
esto es real. Esto es real. No es algo de nuestra imaginación. No es una fábula. No es que la gente pues hayan comido mucho alimento y que piensan que me han visto o que me han oído. No, pero Él se mostró en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Alabado sea el Señor. Por 40 días, aquí y allá, mostrándosele a sus seguidores, a sus discípulos, que la verdad, que la escritura se había cumplido y que Él había padecido, pero que también se había levantado. Y la escritura dice, de acuerdo a nuestro hermano Pablo, dice que ese es el punto más importante de toda la crucifixión, o de todo pues el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él hubiera derramado sangre, hasta ese momento hubiera sido bueno. Si hubiera muerto, hubiera sido bueno también. Pero si Él no hubiera resucitado, entonces nosotros todavía estaríamos en nuestros pecados y fuéramos los más llenos con misericordia, ¿ok? Porque no estaríamos bien. Fuéramos los más míseros pecadores en el mundo. Pero gracias al Señor que Cristo resucitó. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Porque el plan de salvación fue llevado a su término. Cristo derramó su sangre. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Y Cristo resucitó. Pero todo eso, hermanos, y especialmente a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando, todo eso es en vano si nosotros no aceptamos el don de Dios. ¿Ok? So tenemos que aceptar eso y tenemos que pedirle a nuestro Dios que Él sea propicio a nuestra vida. Y ahora que menciono eso de propicio, quizás durante la semana, maybe el jueves, hable un poquito más de eso. Porque en uno de los pasajes la Biblia dice que ellos vieron dos ángeles. Uno a la derecha donde estaba el cuerpo del Señor, a la cabecera, y el otro a los pies. Y eso nos hace ver una cosa, que en todos los sacrificios que se hacían anuales en el tiempo de la Pascua, el sacerdote llevaba la sangre y la rociaba en el propiciatorio. Y en el propiciatorio la Biblia dice que había un ángel, o un arcángel, mejor dicho, en una esquina, no esquina, sino que a la cabecera, y el otro al otro lado, ¿ok? Y ahora vemos donde Cristo estaba, donde Cristo fue puesto cuando Él murió, ¿ok? Número 1, tenemos el propiciatorio donde fue acostado, o puesto, o ley, ¿ok? Y entonces un arcángel aquí, el otro arcángel allá, y sus ángeles que tocaban así, y abajo estaba el propiciatorio. Eso yo creo, esta es mi opinión personal, que esto era cumpliendo aquella petición que le hizo aquel publicano a Jesús cuando estaba en el templo orando con aquel fariseo que lo acusaba y decía, yo ayuno 2 veces, 3 veces a la semana y gracias te doy porque yo no soy como los hombres pecadores y malos, ni aún como ese pecador que está ahí. Pero aquel hombre, dice la escritura, que no se atrevía a levantar sus ojos hacia arriba y se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio. Y la implicación es que él decía, Señor, haz un propiciatorio donde nosotros seamos aceptables. Y ese propiciatorio, alabado sea el Señor, era Cristo, donde fue puesto Cristo y 2 ángeles, uno a su cabecera y el otro a sus pies, y extendían sus alas, y Cristo estaba bajo de esa cobertura ahí, hermano, cumpliendo. Para mí, eso es una opinión personal mía, que ahí se cumple lo que aquel hombre le pidió. Señor, haz un propiciatorio. Sé propicio, son las palabras que hizo. Pero lo que le estaba diciendo es, haz un propiciatorio para aquellos que no podemos ir a los grandes religiosos van. ¿Ok? En inglés dice algo similar. Be merciful to me, a sinner. Be merciful to me, a sinner. ¿Ok? Merciful. Mercy es como dice la escritura. Mercy seat. ¿Ok? So, es lo mismo. ¿Ok? Ahí se cumplía eso, hermano.
gracias al Señor. Algo bonito que podemos ver en eso. Pero Dios les bendiga. Ahora solamente quiero hacerle una invitación. Si usted todavía no ha hecho el sacrificio de Cristo válido en su vida, si usted no ha invitado al Señor a que venga a su corazón, que hable a su mente, dígaselo hoy. El Señor está esperando por usted. Mire, si Él vino a morir por usted y por mí, claro, Él tiene tiempo para esperar y escuchar la aclamación suya diciéndole, Señor, sé propicio a mí, te necesito, perdóname, quiero ser parte de tu familia, quiero que tú me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me prepares para ese encuentro contigo. Hágalo hoy, que eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Déjeme inclinar el rostro y hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por habernos permitido de estar aquí, oh Dios, en tu casa de oración y poder expresar tu palabra, Señor. Que aquellas personas que puedan ver, oh Dios, esta transmisión, te pedimos, oh Dios, que tú trabajes en sus vidas, Señor, y que puedan ellos tener, oh Dios, un acogimiento, Señor, apropiado, y que puedan, Señor, dedicar sus vidas a ti. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, aquellos hermanos que pertenecen a esta congregación, yo los bendigo en tu nombre, Señor. Pongo tu capa de protección sobre ellos. I chase out todo el espíritu eso de coronavirus y cuanta cosa, Señor. Y te pido, Señor, que tú hagas tu palabra real y verdadera en tus hijos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mis hermanos. Tú sabes que los amo de una manera especial, Señor. Y tú también los amas. Padre, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro espíritu, Señor. Y danos a entender que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ok. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a buscar aquí la bendición sacerdotal porque es mi costumbre de bendecirlos como dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que tiene su forma, ¿me entiende? Pero la forma bíblica es esta. Alabado sea Dios. Y a mí me encanta pues seguir los planes y las cosas que de la forma de que Dios las pone, porque esa es la forma mejor. Alabado sea el Señor. Para despedirnos pues decimos así, la palabra del Señor dice, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Y si Dios permite, pues el jueves estaremos de nuevo aquí comunicándonos con ustedes. No se olvide de acercarse al Señor, porque la palabra del Señor dice que el que se acerca a Él, Dios, se acercará a ellos también. Así que Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gracias por escuchar y gracias por sintonizar. ¿Ok? Y si puede, pues ya ustedes saben, nos da un like. Y si está en YouTube, pues entonces se suscribe y también nos da like. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Praise the Lord. Santo eres, Señor. Gracias, Padre.